A bordo de la Razón Invencible, la nave insignia de Lionel Johnson, el aire estaba cargado de tensión y expectativa. El primarca de Los Ángeles Oscuros se mantenía en silencio, observando desde el puente mientras su nave se preparaba para cruzar la telaraña, el vasto y enigmático sistema de rutas extradimensionales construido por los antiguos Aeldari. La orden del emperador había sido clara. Debía liderar una expedición a través de la telaraña para explorar un rincón inexplorado de este misterioso sistema y, si fuera necesario, establecer un puesto avanzado imperial. El objetivo era claro: asegurar un nuevo camino para la expansión del imperio en los universos alternos y conectar territorios que antes parecían inalcanzables. El Johnson, con su armadura verde esmeralda y su espada a un costado, se giró hacia su comandante más cercano, el maestro del ala de muerte, Bellator. ¿El equipo está listo para el viaje? Bellator asintió, su voz fría y medida como el de un verdadero ángel oscuro. Las tropas están preparadas, señor. La ala de cuervo ha tomado posiciones de avanzada para asegurar la entrada, y la nave está lista para cruzar en cuanto lo ordenes. El león se acercó a la vasta ventana del puente, observando el vórtice dorado y púrpura que brillaba al final del túnel de la telaraña. Era la primera vez que usaba este método de transporte, la sensación de peligro y misterio que emanaba de la telaraña era demasiado extraña para él. Los antiguos secretos de los Aeldari acechaban en cada esquina, y él era consciente de las fuerzas que podrían intentar detener su misión. Nuestro objetivo es claro, dijo el Johnson, su tono solemne y calculado. El emperador quiere que aseguremos este pasaje para su gloria. Este lugar no está hecho para mortales, pero nosotros no somos simples mortales. La voluntad del imperio es más fuerte que cualquier oscuridad que habite aquí. Con un gesto firme, ordenó a la nave avanzar. La Razón Invencible comenzó a moverse hacia la telaraña, entrando lentamente en el torbellino brillante. Las luces de advertencia parpadearon en todo el puente, pero la tripulación permaneció imperturbable, bien entrenada y leal a su primarca. A medida que la nave entraba en el vórtice, la sensación de extrañeza se intensificó. La realidad se distorsionaba a su alrededor. Las paredes de la telaraña parecían moverse, como si estuvieran vivas. El Johnson podía sentir una presencia antigua, algo que acechaba en los confines de la red. Sabía que el peligro no solo venía de las posibles emboscadas de los enemigos, sino también de la naturaleza misma del lugar. Bellator, mantente atento, dijo el león, su mirada fija en los sensores de la nave. La telaraña es un lugar de engaños. No sabemos lo que podríamos encontrar al otro lado. Tras lo que parecieron horas atravesando el extraño plano de la telaraña, la Razón Invencible finalmente emergió en un sector completamente desconocido. A su alrededor, había absolutamente nada, pero había algo más. Algo oscuro y amenazante. Los sensores de la nave comenzaron a emitir pitidos de advertencia. Señor, dijo un técnico de la consola, estamos detectando una presencia. El león frunció el ceño. ¿Qué tipo de presencia? Es una nave o eso parece, respondió el técnico, con un temblor en la voz. Prepárense para el combate, ordenó el Johnson, su mano aferrándose a la empuñadura de su espada. No vamos a retroceder ahora. La telaraña no les daría tregua, pero Lionel Johnson, fiel a la voluntad del emperador, estaba decidido a cumplir su misión, sin importar los horrores que aguardaran en las sombras. La Razón Invencible surcaba la inmensidad oscura del espacio mientras Lionel Johnson contemplaba los sensores. El crisol de colores distorsionados que formaban la telaraña a su alrededor reflejaba el viaje más allá del universo conocido. De repente, las alarmas estallaron. Mi señor, una nave desconocida se aproxima. Su estructura es extraña, con una firma energética que no reconocemos, parece una nave en forma de mano, reportó uno de los oficiales de puente. Leon frunció el ceño ante la descripción. A lo largo de sus campañas, había encontrado todo tipo de razas Xeno, pero nunca algo como aquello. Aún así, no era prudente subestimar a los extraños que se cruzaban en su camino. Sin vacilar, dio sus órdenes. Prepárense para la intercepción. Destruyan los motores y prepárense para abordar. La Razón Invencible se acercó con la precisión impecable de los astartes. Sus cañones giraron, apuntando a la nave con forma de mano. Un estallido de proyectiles impactó en los motores de la nave Xeno, cortando su capacidad de movimiento. Las luces de la nave titilaban y se apagaban mientras los motores colapsaban. Objetivo incapacitado, mi señor, informó el artillero. Desplegad los escuadrones de abordaje. Exterminen cualquier resistencia y traigan cualquier información útil, ordenó Leon, mientras ajustaba la espada en su espalda. Las Thunderhawks despegaron, llevando a los imponentes astartes hacia la nave Xeno.
En su interior, el ambiente era opresivo y extraño. La estructura cristalina y translúcida de la nave brillaba con colores suaves, casi como si estuviera viva. Los astartes avanzaban con cautela, siempre alerta. De repente, una voz resonó por el interior de la nave, femenina y autoritaria. Intrusos en la nave. Identidad no reconocida. Intrusión hostil detectada. No permitiremos que se apoderen de nuestra nave. Exclamó Gaspe, su voz tan gélida como su mirada. Los astartes levantaron sus armas en respuesta. Sin embargo, antes de que pudieran abrir fuego, Gaspe los golpeó rápidamente. Una lucha feroz se desató en los corredores de la nave, las gemas Gaspe usando su habilidad de transformación y control de energía contra los implacables astartes. Mientras tanto, Lionel Johnson, observando desde el puente de la razón invencible, recibía informes de la resistencia. A pesar de la aparente fragilidad de esta Xeno, eran formidables oponentes, capaces de regenerarse y proyectar energía de formas que incluso los astartes encontraban difíciles de contrarrestar. Con los ojos entrecerrados, Leon decidió que era momento de intervenir personalmente. Preparen mi Thunderhawk. Yo mismo lideraré la segunda oleada. Mientras Leon descendía hacia la nave mano, las gemas sentían que algo más poderoso estaba a punto de enfrentarlas. Esta no sería una simple batalla de resistencia. Se avecinaba un duelo de titanes, donde el primarca de los ángeles oscuros se enfrentaría a los extraños y poderosos seres cristalinos en un combate que decidiría el destino de la nave, y tal vez mucho más. Lionel Johnson pisó el interior de la nave mano acompañado de un escuadrón de sus más confiables astartes. El corredor resplandecía con una luz etérea que emanaba de las paredes, creando sombras que se distorsionaban con cada movimiento. Mientras avanzaban, el primarca notó que la nave estaba casi desierta a medida que profundizaban en la nave, una figura pequeña y nerviosa apareció frente a ellos. Era Peridot, la piloto de la nave, que intentaba ocultar su temor tras una pantalla de arrogancia. Sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba sus extremidades tecnológicas, tratando de restaurar el control de la nave. ¿Eres un humano? Y no se acerquen más. Esta nave está bajo el control de una piloto élite de las gemas. Un simple humano no tiene ni idea de con quién se están metiendo. Gritó Peridot, su voz aguda y tensa. Leon, con la mirada fija y sin emoción, apenas la reconoció como una amenaza. Señaló a uno de sus astartes. Desactiven su tecnología y tráiganla bajo control. Antes de que Peridot pudiera reaccionar, un proyectil de precisión impactó sus extremidades tecnológicas, dejándola inhabilitada. Fue rápidamente inmovilizada por los astartes, incapaz de continuar resistiendo. Mientras tanto, más adelante en la nave, Gaspe Guerrera se preparaba para la confrontación. Sabía que las posibilidades eran pocas, pero su misión era defender la nave. Se hizo bola atacando al león. Y no van a llevarnos sin luchar. Exclamó Gaspe mientras levantaba su casco, preparándose para la inevitable batalla. Los astartes avanzaron implacablemente, sus volters resonando en los pasillos. Gaspe peleaba con una destreza y fuerza inusuales, su capacidad de proyectar energía y sus golpes precisos, poniendo a prueba incluso a los soldados más entrenados. Sin embargo, la diferencia en poder y entrenamiento era clara. Los astartes acorralaron a Gaspe obligándola a retroceder con un golpe. Finalmente, fue el león quien intervino. Ya no tienes posibilidad de victoria, dijo el primarca con una voz tranquila pero autoritaria. Antes de que Gaspe pudiera responder, desde una celda cercana, una figura azul llamó la atención del primarca Lapislázuli. A diferencia de las otras, no era una combatiente en ese momento, sino una prisionera. Su celda brillaba con una energía cristalina que la mantenía prisionera en la nave. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de furia y resentimiento. Leon miró hacia ella, entendiendo de inmediato que había más en esta nave de lo que parecía. Lapislázuli se mantuvo en el aire, su figura emanando una sensación de poder contenida, aunque claramente vulnerable por las restricciones que le habían impuesto. Su tono era calmado, pero la rabia se escondía bajo la superficie de su voz. Soy Lapislázuli, prisionera de esta nave. No estoy aquí por voluntad propia, nunca había visto un humano como tú, dijo mientras miraba a Lionel Johnson con ojos llenos de resentimiento, no hacia él, sino hacia sus captores. El león con su mente aguda y calculadora, observó la escena. Algo no cuadraba. Las gemas no eran como las amenazas Xeno tradicionales. Estas criaturas tenían una complejidad que no había anticipado. Aunque eran claramente guerreras en cierto sentido, había un trasfondo de opresión y conflicto interno entre ellas. Lápiz no parecía pertenecer a la misma facción que las demás.
Uno de los astartes se acercó al león. Mi señor, hemos asegurado a la piloto y la guerrera. ¿Qué hacemos con esta? León se acercó a Lápiz, observándola detenidamente. Podía ver que, a pesar de su encarcelamiento, ella representaba un poder potencialmente mayor que el de las otras dos. Algo en ella le decía que había una oportunidad de aprender más sobre este rincón desconocido del universo. Estas cadenas no son tuyas, ¿verdad? Preguntó León, más una afirmación que una duda. Lápiz asintió lentamente. No lo son. Me capturaron. Fui usada como arma, y luego descartada cuando ya no era necesaria. Mi poder está contenido, pero no soy una amenaza para ti, si eso es lo que temes. León no era alguien que temiera fácilmente, pero reconocía una fuente de información valiosa cuando la veía. Era una Xeno, tenía que morir, pero por el momento decidió que liberar a esta criatura podía llevarle a comprender mejor el conflicto que se cernía sobre esta región del espacio. Hizo un gesto a uno de sus guerreros para que liberara las cadenas energéticas que aprisionaban a Lápiz. Considera esto una prueba de mi palabra. No te destruiré, si colaboras, dijo León en un tono frío y medido. Lapislázuli, ahora liberada, descendió al suelo, aunque su postura seguía siendo cautelosa. Estiró sus manos, aún adaptándose a la libertad, y dirigió una mirada desafiante hacia Peridot y Gaspe, ambas incapacitadas por los astartes. Gracias, pero no te equivoques. No soy tu aliada, dijo Lápiz, con el eco de su resentimiento aún presente. León simplemente asintió. No necesitaba aliados, solo información. Y estaba claro que había un conflicto mayor en juego entre ustedes. Esto podía jugar a su favor, y sería prudente dejar que estos hilos de traición y resentimiento se desarrollaran antes de decidir su destino. Entonces hablarás, o tus opciones serán limitadas, replicó el león, volviendo su atención hacia la misión que le había sido encomendada. Con las gemas bajo custodia, y Lápiz liberada bajo una promesa tensa, Lionel Johnson sabía que este encuentro era solo el comienzo. Había mucho más que descubrir en este sector del universo, y estas criaturas podrían tener las respuestas que buscaba. Regresamos a la razón invencible, ordenó León a sus astartes, mientras comenzaban a arrastrar a Peridot y Lápiz lo seguía cautelosa. El primarca tenía un nuevo rumbo: desentrañar los secretos de las gemas y su conexión con este sector desconocido. Lo que no sabía era que este pequeño encuentro podría desencadenar una confrontación mayor, una que involucraría no solo a las gemas, sino a fuerzas más allá de su comprensión. De vuelta a bordo de la razón invencible, Lapislázuli se encontraba en una de las cámaras de interrogación, bajo la vigilancia constante de los astartes. El primarca Lionel Johnson estaba sentado frente a ella, su presencia imponente llenando el espacio. Había ordenado que no se le aplicaran torturas ni coerción. Sabía que el miedo no era una herramienta efectiva con todos los seres, y en este caso, la estrategia debía ser la manipulación de la información. Háblame de este sector. ¿No estamos en nuestro espacio conocido? ¿Su espacio conocido? ¿De dónde son? Somos del universo principal, el imperio más grande existente, pero las preguntas las hago yo. Las señales de vida que detectamos muestran una civilización avanzada. Lápiz, aún reticente, comenzó a hablar después de una pausa prolongada. Respiró profundamente y comenzó a relatar lo que sabía. Este sector del universo es controlado por una antigua civilización de gemas, una raza que ha conquistado y terraformado mundos por milenios. Es vasto, pero su núcleo de poder está en lo que llaman el planeta madre, el mundo natal de las gemas. Las gemas, como las que viste en esa nave, son creadas y asignadas a diferentes tareas en la sociedad. Guerreras, pilotos, ingenieras, y todo esto bajo el mando de una estructura tiránica y jerárquica liderada por las diamantes, las soberanas de este imperio. León asintió, procesando la información. Pero sabía que había más. ¿Tú puedes llevarme a ese planeta? Lapislázuli se queda pensando y luego recuerda algo más. En Saturno, ¿hay una base? ¿Saturno? Hay planetas cerca. Sí, nos dirijamos a la Tierra. La Tierra, qué extraño, ese es el antiguo nombre de Terra, no usado hace siglos, diría el león en sus pensamientos. Esa instalación es donde mantienen a diversas formas de vida. Los diamantes crearon una especie de zoológico. Entre sus exhibiciones, los humanos son tratados como meros especímenes. Están cautivos, estudiados, como si fueran simples animales. Las palabras de Lápiz golpearon al primarca como un martillo. Durante milenios, la humanidad había enfrentado y combatido innumerables formas de vida alienígena que la veían como inferior o desechable, pero saber que algunos de sus semejantes eran tratados de esa manera, bajo la esclavitud y la humillación, desató algo profundo en el león.
No era solo la rabia de un guerrero o de un líder de la humanidad. Era una ira purificada por su deber como protector de la especie. Se levantó de golpe, sus ojos ardiendo con determinación. ¿Es cierto lo que dices? ¿Humanos, capturados y exhibidos como bestias? Su voz retumbó por la sala, casi haciéndola temblar. Lápiz asintió lentamente, reconociendo la intensidad del momento. Es verdad. Son prisioneros. Algunos fueron capturados hace siglos. El zoológico ha sido una tradición perversa de las gemas durante eones. Leon no necesitaba escuchar más. Esto no era solo una ofensa personal, sino un ultraje a la humanidad misma. La idea de que su gente estuviera siendo mantenida en jaulas, exhibidos como animales, despertó una furia primigenia en el primarca. «Prepara a la flota», rugió el león, dirigiéndose a sus oficiales. «Vamos a Saturno. Este zoológico será destruido, y aquellos que se atrevan a esclavizar a la humanidad conocerán el poder del imperio». Los astartes comenzaron a movilizarse rápidamente, sus movimientos precisos y letales. Sabían que una vez que Leon había dado una orden, nada lo detendría. El rugido de los motores de la razón invencible resonó mientras la nave se preparaba para lanzarse hacia la órbita de Saturno, hacia una confrontación inevitable. Lápiz observaba desde su lugar, viendo cómo la maquinaria de la guerra humana comenzaba a moverse. Sabía que, si bien las gemas eran formidables, la ira de Lionel Johnson y su legión era algo que las gemas no podrían haber previsto. Horas después, la razón invencible y su escolta se acercaban a Saturno. Los sensores de la nave identificaron la base gema, oculta en los anillos del planeta. Era una estructura masiva, perfectamente camuflada entre los escombros y la roca. Sin embargo, para la tecnología imperial, no había escondite suficientemente bueno. «Señor, hemos detectado la instalación. Es grande». El león miró la pantalla con frialdad. «No importa cuán fortificada esté. Astartes, prepárense para el asalto. No dejaremos ninguna sola piedra». Con un gesto decidido, el primarca autorizó el lanzamiento de las cápsulas de desembarco. Desde la razón invencible, decenas de cápsulas descendieron a la superficie de la base en Saturno. A bordo, los astartes, guerreros inigualables, estaban listos para liberar a los cautivos y destruir a sus opresores. El desembarco fue violento y preciso. Las fuerzas astartes avanzaron con una letalidad sin igual, destruyendo torres de defensa y desmantelando la seguridad de la base en cuestión de minutos. Los sistemas de defensa de las gemas, sofisticados pero diseñados para enfrentarse a amenazas de su propio tipo, no estaban preparados para el brutal asalto imperial. Los humanos que vivían atrapados en el falso ecosistema de las gemas habían perdido la noción del tiempo. Generaciones enteras habían nacido, crecido y muerto sin haber visto el exterior de aquella prisión de cristal, con cielos artificiales y paisajes ilusorios que imitaban una tierra que ya no conocían. Para ellos, las gemas eran dioses caprichosos que decidían su destino, observándolos desde lejos, como si fueran simples bestias de exhibición. No conocían más que la monotonía de su encierro, vigilados y sometidos por seres que ni siquiera consideraban su humanidad. Pero todo cambió en un instante. Un estruendo sacudió la instalación, algo que nunca habían sentido antes. Los cielos falsos del zoológico temblaron, y por primera vez, el miedo no provenía de las gemas, sino de algo más allá de las paredes de cristal. Los ecos de la batalla resonaban en la distancia. Explosiones, disparos, gritos inhumanos. Muchos humanos se miraban entre sí, sin comprender lo que estaba sucediendo. ¿Sería este su final? De pronto, las barreras que los contenían empezaron a parpadear y a chisporrotear. El campo de energía que los mantenía prisioneros se desvaneció en un estallido de luz, liberando a los cautivos de sus jaulas. Y entonces lo vieron. A través de los escombros, entre el humo y el polvo, apareció una figura colosal. Su armadura era un monumento viviente, resplandeciente bajo la luz artificial, decorada con símbolos que muchos de esos humanos no comprendían pero que, de alguna manera, despertaban algo ancestral en su interior. El casco, coronado por una melena leonina, fue retirado con un movimiento solemne, revelando el rostro de un ser que parecía estar más allá de la carne y la sangre. Era Lionel Johnson, primarca de los Ángeles Oscuros, y en ese momento, para los humanos, era como ver a un dios de carne y hueso. Alto, imponente y majestuoso, avanzó
avanzaba con paso firme entre las ruinas del falso ecosistema, su figura irradiando autoridad y poder. No era simplemente un hombre, era un ser nacido del mismísimo emperador, un hijo de la divinidad viviente. Su mera presencia imponía respeto y temor, pero también esperanza. Los prisioneros, muchos de ellos nunca habían visto un guerrero humano en su vida, y menos a un primarca. Murmuraban entre ellos, incrédulos. Algunos cayeron de rodillas, temblando al pensar que finalmente habían sido rescatados. Otros observaban en silencio, sin saber si debían sentirse agradecidos o temerosos ante este gigante. El león se detuvo ante la multitud, sus ojos recorriendo a los humanos que habían sufrido tanto a manos de las gemas. Por un momento, dejó que el silencio dominara el lugar, dejando que su presencia llenara el vacío dejado por los gritos y el caos. Luego, habló, su voz resonante como el trueno. Soy Lionel Johnson, hijo del emperador de la humanidad. No sois esclavos, ni juguetes para el entretenimiento de seres inferiores. Sois libres, como siempre debisteis ser, y bajo la protección del imperio, vuestra dignidad será restaurada. Los humanos, incrédulos, empezaron a comprender. Algunos lloraron, otros comenzaron a alzar las manos, como si intentaran tocar a su salvador. Entre la multitud, un anciano avanzó, apoyado en un joven que lo ayudaba a caminar. Con ojos llenos de lágrimas, miró al primarca y, con voz temblorosa, preguntó, ¿es cierto? ¿Nos has liberado? Leon bajó la mirada hacia el anciano, sus ojos suaves, pero aún llenos de determinación. Así es. Nunca más seréis tratados como animales. Sois parte del imperio de la humanidad. A partir de hoy, caminaréis de nuevo bajo el sol real de la tierra, no en estas sombras artificiales. El anciano, con lágrimas cayendo por sus mejillas, cayó de rodillas, seguido por otros. El ambiente se llenó de susurros de gratitud, mientras los humanos prisioneros comenzaban a entender que la pesadilla había terminado. Lionel Johnson, el primarca, observó a su alrededor. Sabía que, aunque estos humanos habían sido liberados, el daño que las gemas habían causado no desaparecería tan fácilmente. La crueldad que habían sufrido solo fortalecía su convicción de que las gemas debían ser destruidas. Cualquier especie que viera a los humanos como inferiores no merecía otro destino que el exterminio. Mientras los astartes aseguraban la zona y escoltaban a los humanos fuera de las jaulas, el león permaneció allí, una figura imponente y gloriosa, un recordatorio de que, aunque el universo estaba lleno de horrores, la humanidad tenía protectores que no dejarían que cayeran sin luchar. Y en ese día, para aquellos que habían perdido toda esperanza, Lionel Johnson no era solo un guerrero, era un símbolo de redención, de que la humanidad, bajo el manto del imperio, aún podía prevalecer frente a cualquier adversidad. Esto es solo el comienzo, murmuró el primarca, mientras sus ojos se dirigían hacia las estrellas. Su misión en este sector no había hecho más que empezar. A bordo de la Razón Invencible, la nave insignia de los Ángeles Oscuros, Lionel Johnson observaba el vacío del espacio mientras su flota avanzaba a través de la disformidad. El vasto despliegue de poder que lo acompañaba era una demostración clara de la determinación de sus legiones. El emperador había encomendado a sus hijos el deber de enfrentar cualquier amenaza a la humanidad, y la misión de Leon era llevar el peso de esa responsabilidad hacia un nuevo objetivo, el planeta madre del Imperio Xeno que se había revelado en los rincones oscuros de la galaxia. En los informes iniciales que captaron de la nave de Peridot, además de las confecciones de lápiz lazuli, Leon comprendió que el verdadero corazón de este imperio estaba en otro lugar. El planeta madre debía ser erradicado. Mientras la nave insignia y el resto de la flota se preparaba para partir hacia el destino, el ambiente dentro de las cubiertas resonaba con la expectativa de una batalla épica. Las compañías de los Ángeles Oscuros, los guerreros más disciplinados y letales de la Primera Legión, se preparaban con una calma mortal. Cada hombre, cada vehículo, cada arma estaba en su lugar, listos para desatar la ira del primarca en una tormenta de destrucción imparable. Primera compañía, los caballeros del ala de muerte en lo más profundo de la nave, los guerreros de la primera compañía, los caballeros del ala de muerte, se preparaban para lo que sabían sería una batalla sin retorno. Estos veteranos, enfundados en armaduras de exterminador, se movían como sombras en la luz tenue de la armería. Uno a uno, los guerreros ajustaban sus armaduras, revisando las articulaciones y los sellos de sus placas.
Sus martillos de trueno y cuchillas de energía estaban afinados para cortar incluso los metales más duros. A estos guerreros no les temblaba la mano. Sabían que serían la punta de lanza en el asalto directo al corazón del Imperio Xeno. Belial, el comandante de la primera compañía, supervisaba en silencio, con una determinación fría en su mirada. Sabía que ellos serían los primeros en entrar, los que se enfrentarían a las criaturas más letales. Pero los caballeros del ala de muerte nunca flaqueaban. Su lealtad a Leon y al Imperio era absoluta. Segunda compañía, los jinetes del ala del cuervo. La segunda compañía, los jinetes del ala del cuervo, afinaban sus vehículos de ataque rápido en los hangares. Sus Landespeeders y motos de ataque estaban preparados para desplegarse con la velocidad de un rayo en cuanto el combate comenzara. Estos guerreros, conocidos por su táctica de golpear y desaparecer, estaban listos para hostigar las líneas enemigas, destruir posiciones clave y sembrar el caos entre las filas xenos. Samael, maestro de la segunda compañía, observaba los preparativos de su unidad. Él sabía que su rol sería crucial para debilitar las defensas de que el grueso de la fuerza llegara. Con el casco bajo el brazo, observaba los corredores oscuros de la nave, su mente ya calculando las rutas de ataque. Tercera compañía, los Ángeles Vengadores. En otra sección de la nave, los guerreros de la tercera compañía, conocidos como los Ángeles Vengadores, se arrodillaban en formación mientras escuchaban los sermones de su capellán. Estos guerreros estaban llenos de una furia santa, alimentada por su fervor hacia el emperador y su odio hacia todo lo que fuera xeno. Las tácticas de choque eran su especialidad, y sabían que su papel sería crucial cuando la batalla se convirtiera en una carnicería cuerpo a cuerpo. El capellán, con su armadura negra adornada con símbolos de la devoción imperial, les recordaba su deber. No habrá piedad para los herejes, no habrá compasión para los xenos. Sus palabras resonaban en la mente de los guerreros, quienes aferraban sus espadas sierra con una renovada determinación. Cuarta y quinta compañías, los bastiones de la Legión. La cuarta y quinta compañías eran los pilares de la fuerza de combate de los Ángeles Oscuros. Estas unidades estaban entrenadas para tomar y mantener el terreno, avanzando de manera implacable contra cualquier resistencia. En sus manos llevaban vólteres, cañones de plasma, y armas pesadas que podían diezmar a cualquier enemigo que osara cruzarse en su camino. El sonido de los servos y el clac de las armas, al ser revisadas, llenaba los compartimentos de la nave. Los guerreros de estas compañías no mostraban emoción alguna. Sus movimientos eran mecánicos, entrenados. Sabían que el éxito de la operación recaía en su capacidad para resistir y avanzar sin descanso. Sexta compañía, la reserva. La sexta compañía se encontraba en una relativa calma, a la espera de recibir las órdenes que los enviarían a reforzar donde fuera necesario. Con su versatilidad, podrían desplegarse como apoyo rápido o como reserva táctica para las fuerzas que ya estuvieran en combate. Lionel Johnson caminaba entre sus filas, observando con orgullo y determinación a sus soldados. Su mirada afilada pasaba sobre cada uno de ellos, viendo la devoción en sus ojos y la fuerza en sus posturas. Sabía que enfrentaban a un enemigo formidable, uno que no conocía el miedo ni la muerte. Pero los Ángeles Oscuros tampoco conocían la derrota. Hoy no es un día cualquiera, dijo Leon, su voz resonando a través de los canales de la nave. Hoy nos enfrentamos a una amenaza que lleva milenios avanzando en las sombras, pero nosotros somos la luz. Nosotros somos los herederos del emperador, y no permitiremos que estos xenos reclamen lo que no les pertenece. Hoy es el día en que la humanidad prevalece. Un rugido de aprobación se extendió por todas las compañías. La razón invencible y la flota Ángeles Oscuros estaban listas. No habría piedad, no habría retirada. Con un último vistazo al vacío estrellado, Lionel Johnson se preparó para llevar a sus legiones a una nueva guerra, una en la que solo la victoria o la extinción aguardaba al final del camino. La telaraña se abrió en un crisol de colores mientras las naves de la primera avanzaban hacia ella. La razón invencible, la colosal nave insignia de Lionel Johnson, avanzaba majestuosa por el vacío del espacio, liderando la vasta flota de los Ángeles Oscuros. A su alrededor, una constelación de naves de guerra acompañaban su marcha imparable, una verdadera marea de destrucción para cualquier enemigo que se atreviera a desafiar al Primarca y su legión. La flota se desplegaba en formación de batalla, con las barcazas de batalla y los cruceros de asalto escoltando a los destructores más ligeros que mantenían un perímetro de defensa, mientras las barcazas más poderosas se colocaban en el núcleo.
Cada nave portaba el orgullo de la Primera Legión, con sus escudos de armas brillando a la luz estelar y los estandartes de los Ángeles Oscuros ondeando en sus proas. La gran flota de los Ángeles Oscuros Razón Invencible, el coloso de guerra que lideraba la formación, comandado por el propio Lionel Johnson. La Lanza de la Verdad y la Represalia, ambas barcazas de batalla, que escoltaban la nave insignia, listas para desatar todo su poderío de fuego en un solo instante. Espada de Desafío y Espada de Calibán, dos cruceros de asalto, con sus proas apuntando hacia el enemigo, preparadas para desplegar las compañías de marines a la más mínima orden. Duque Infernus, Flamberge, y Lord Dante, cruceros pesados clase Infernus, cada uno de ellos cargado con armamento devastador, formaban la columna vertebral de la fuerza de ataque de la flota. Séptimo Hijo, Temerario, y Audaz, destructores veloces, patrullaban los flancos de la formación, listos para lanzar ataques rápidos contra las posiciones enemigas más vulnerables. Chimaera, una fortaleza estelar clase Ramillies, operaba como base de operaciones móvil para las fuerzas de desembarco y reparaciones. A medida que la flota avanzaba, las naves menores mantenían sus posiciones de escolta y aseguraban la protección de las barcazas principales. Mientras tanto, dentro de cada una de estas naves, los marines espaciales de las diferentes compañías se preparaban para la batalla. La misión era clara: eliminar cualquier amenaza en el camino hacia el planeta madre del recién descubierto Imperio Xeno. Dentro de la Razón Invencible en el puente de mando de la Razón Invencible, Lionel Johnson permanecía de pie frente al panel de mando, observando los informes que llegaban de las diferentes unidades de su flota. Su mente afilada analizaba cada detalle, mientras su atención se dividía entre la estrategia general y la inminente batalla. Capitán Stenius, dijo Dion con su voz profunda y autoritaria, asegúrate de que nuestras fuerzas se mantengan coordinadas. No podemos permitir ningún error en la ejecución de esta maniobra. Stenius, el capitán de la Razón Invencible, asintió firmemente mientras daba las órdenes necesarias. Cada movimiento estaba sincronizado a la perfección. No se trataba solo de una flota en marcha, sino de una maquinaria de guerra perfectamente aceitada. Mientras tanto, los tecnos sacerdotes de la nave revisaban los sistemas de armamento, preparando los devastadores cañones láser y lanzadores de torpedos para el inevitable enfrentamiento. Los pasillos de la nave estaban llenos de actividad. Los astartes se preparaban, revisando sus armaduras y armas, listas para ser desplegadas en cualquier momento. Preparativos para la gran batalla en cada una de las compañías de los Ángeles Oscuros, los soldados sabían lo que estaba en juego. La Primera Legión era conocida por su perfección y su capacidad de adaptarse a cualquier enemigo, y este encuentro con un imperio Xeno tan antiguo y letal no sería la excepción. Belial y los guerreros de la Primera Compañía, los caballeros del Ala de Muerte, estaban listos para ser los primeros en desembarcar, enfrentando cara a cara al enemigo más peligroso que se encontrara en el corazón de la base enemiga. Samael, líder de los jinetes del Ala del Cuervo, afinaba las últimas tácticas de ataque rápido. Los Landespeeders y motos de ataque estaban alineados, listos para un ataque de alta velocidad en cuanto se abrieran las compuertas de la flota. La tercera compañía, liderada por el fervor del capellán, se preparaba para el asalto principal, mientras que las cuarta y quinta compañías ajustaban sus posiciones en las cubiertas de las naves de desembarco, listas para ser desplegadas en el momento crítico. El vasto ejército de ángeles oscuros estaba dispuesto a luchar en nombre del emperador, y nada se interpondría en su camino. El eco de los tambores de guerra resonaba en el corazón de cada Astartes, mientras la flota se acercaba a su destino final. Lionel Johnson miró una vez más hacia el horizonte estelar, sabiendo que la batalla que se aproximaba no sería fácil, pero confiando en la supremacía de sus fuerzas y en la implacable voluntad de la Primera Legión. Nos acercamos al corazón de su imperio, dijo con determinación. Que caigan ante la oscuridad que traemos. La flota aceleró su marcha, preparándose para enfrentarse a la devastación que los esperaba en el sistema enemigo. El espacio alrededor del planeta madre de las gemas se llenó de una densa nube de energía cuando la flota de los Ángeles Oscuros, comandada por Lionel Johnson, emergió del crisol de colores de la telaraña. El primarca observaba a través de los monitores en el puente de la Razón Invencible mientras la vasta armada del Imperio Xeno, compuesta por naves de formas angulares y estilizadas, comenzaba a desplegarse en formación de ataque. El radar táctico mostraba cientos de naves gemas moviéndose hacia su posición. Cada una de estas embarcaciones estaba diseñada con una arquitectura brillante y alienígena, una mezcla de cristales luminosos y tecnología avanzada que irradiaba energía a través de sus cascos.
Los cruceros de batalla Xeno se alineaban en filas precisas, formando un frente de ataque compacto que iba directo a por la flota de los Ángeles Oscuros. Lionel Johnson, de pie en su trono de mando, observaba cada movimiento con frialdad calculadora. Capitán Stenius, dijo sin apartar la vista de las pantallas, inicia la formación de la hoja quebrada. Que los cruceros pesados avancen primero para romper la línea enemiga. Mantén a las naves de ataque rápido en formación escalonada, listas para flanquear cuando el enemigo quede desorganizado. Despliega los destructores al flanco derecho y deja que los barcos de asalto preparen las cápsulas para el abordaje en cuanto vean una apertura. Stenius asintió de inmediato, transmitiendo las órdenes a cada sección de la flota. La Razón Invencible avanzó con decisión, seguida de los poderosos cruceros y barcazas de batalla que formaban el núcleo de la flota. Los destructores más ligeros se movían con agilidad a los lados, listos para cortar cualquier maniobra envolvente de las naves Xeno. La primera andanada de disparos no se hizo esperar. Las naves de las gemas liberaron una lluvia de rayos de energía y plasma cristalino, dirigiendo sus poderosos cañones hacia los cruceros de vanguardia de los Ángeles Oscuros. Un brillante haz de luz impactó en la nave Flamberge, su escudo crepitó por un instante antes de que la energía fuera absorbida, disipándose en la nada. Cañones de plasma, fuego a discreción, ordenó el Johnson desde el puente de mando. Un estruendo resonó en toda la Razón Invencible cuando los cañones de plasma de largo alcance devolvieron el golpe. Los proyectiles incandescentes cruzaron el vacío y se incrustaron en el casco de una de las naves gemas. La nave explotó en una lluvia de cristales y metal retorcido, desapareciendo en una bola de fuego. Lionel Johnson observaba con una calma siniestra mientras las naves enemigas intentaban reorganizarse. Sabía que la clave de esta batalla era romper la coordinación enemiga, forzarlos a separarse y, cuando eso sucediera, lanzar su ataque decisivo. Despliega el ala de la muerte, ordenó con frialdad, quiero que se preparen para abordar las naves enemigas en cuanto se rompa su formación. Los cañones de macrocargas de las naves humanas continuaron disparando en un ritmo implacable. El espacio entre las flotas era una tormenta de luces brillantes y explosiones cuando los proyectiles pesados impactaban en las líneas de las gemas, abriendo grietas en sus defensas. En la distancia, el Johnson pudo ver que las naves gemas intentaban maniobrar para flanquear su flota. El movimiento era audaz, pero previsible. Era el momento de actuar. Destructores de la izquierda, muevan a la formación delta. Cruceros de la derecha, avancen al frente y corten la línea, ordenó, mientras trazaba la maniobra en la pantalla táctica frente a él. Que los portadores de asalto se preparen para desplegar las cápsulas de desembarco. Los destructores, siguiendo las órdenes precisas del primarca, rompieron formación, adelantándose por el flanco izquierdo. Maniobraron con elegancia, posicionándose para interceptar a las naves gemas que intentaban rodearlos. En el momento justo, abrieron fuego con sus baterías de cañones láser, destrozando los flancos de la flota enemiga con una andanada imparable. En el otro extremo, los cruceros pesados avanzaron, cortando directamente hacia la formación central del enemigo. Las gemas, tomadas por sorpresa por la precisión de los Ángeles Oscuros, empezaron a perder cohesión. Naves Xeno explotaban en fuego y escombros mientras intentaban, en vano, reorganizarse ante el ataque implacable de los marines. Despliegue de las cápsulas de asalto con la línea enemiga desorganizada, llegó el momento de desplegar a los astartes para los abordajes. Cápsulas de desembarco, listas para lanzamiento, ordenó el Johnson. Un enjambre de cápsulas de desembarco salió disparado de los barcos de asalto, dirigiéndose hacia las naves gemas desestabilizadas. Los astartes del ala de la muerte, con sus armaduras negras y simbolismo sagrado, se prepararon para el combate cuerpo a cuerpo dentro de los corredores de las naves enemigas. Las cápsulas impactaron en el casco de las naves gemas, desgarrando su estructura y permitiendo la entrada de los Ángeles Oscuros. A medida que las escotillas se abrían, los astartes emergieron, armas en mano, para enfrentarse a las defensas internas de las naves enemigas. Mientras la batalla en el espacio continuaba, Lionel Johnson sabía que el golpe final debía ser devastador. Con una mirada feroz, activó las secuencias de lanzamiento de la Razón Invencible. Capitán Stenius, lleva la nave al corazón de su formación, quiero que la Razón Invencible dé el golpe de gracia. El gigantesco acorazado avanzó, sus baterías disparando sin piedad, destruyendo cualquier nave enemiga que se cruzara en su camino. Las naves gemas comenzaban a retroceder, sus formaciones desmoronándose bajo la presión imparable de los Ángeles Oscuros.
El león sabía que esta victoria sería suya, y que pronto el planeta madre sería purgado por completo. El poder del Primarca y de su flota era imparable. La gran purga del planeta madre. El asalto a la ciudad. El planeta madre de las gemas, una joya brillante en el vacío del espacio, era un espectáculo de luces y estructuras alienígenas. A medida que la flota de Lionel Johnson envolvía el cielo, la gran ciudad central, corazón del Imperio Xeno, se encontraba en el centro de una tormenta imparable. La ciudad, construida sobre una vasta meseta que parecía hecha de cristal y minerales puros, se erguía con majestuosas torres y estructuras angulares, irradiando una energía vibrante. Los rascacielos, de geometría perfecta y materiales translúcidos, reflejaban el brillo del sol distante y daban la impresión de un lugar etéreo, casi sagrado para las gemas. Pero esta calma y orden pronto se convertirían en caos y destrucción total. El primer impacto, el fuego desde el cielo desde lo alto, la atmósfera del planeta madre comenzó a quemarse cuando los ángeles oscuros descendieron con furia divina. Cápsulas de desembarco y naves de ataque se precipitaron hacia la superficie como meteoros, trazando líneas de fuego y luz en el cielo. Cada cápsula era un proyectil de pura devastación, impactando en las calles y plazas de la ciudad. El primer impacto se produjo en las zonas periféricas, donde la resistencia local intentó montar una defensa desesperada. Pero las gemas que custodiaban la ciudad eran superadas tanto en número. Las calles, amplias y luminosas, ahora estaban plagadas de cráteres humeantes y escombros brillantes, mientras las defensas se desmoronaban ante la fuerza imparable de los marines. Lionel Johnson, montando en su transporte personal de guerra, observaba la purga desde el alto mando, dirigiendo cada movimiento con precisión táctica. Las compañías de los Ángeles Oscuros descendieron sobre la ciudad en formaciones impecables. Los astartes del ala de la muerte, con sus armaduras negras adornadas con el símbolo del capítulo, avanzaban implacablemente, destruyendo todo a su paso. Las calles, que antes estaban repletas de gemas y drones trabajando en perfecta armonía, se convirtieron en campos de batalla sangrientos. Los volters resonaban como truenos, disparando proyectiles explosivos que reducían a escombros las defensas cristalinas de las gemas. Las estructuras que alguna vez habían parecido invulnerables, ahora se derrumbaban bajo la artillería pesada. Cada plaza y cada avenida se convirtió en un campo de exterminio. Escuadrones de exterminadores avanzaban a través de los amplios bulevares, sus armaduras blindadas reflejando los destellos de las explosiones, mientras sus cuchillas de energía destrozaban las fuerzas que intentaban resistir. Las gemas, que normalmente eran guerreras poderosas y orgullosas, fueron aplastadas por la abrumadora superioridad de los astartes. Los objetivos primordiales de los Ángeles Oscuros eran las torres de control que gobernaban la energía y la infraestructura de la ciudad. Estas gigantescas estructuras, que se erguían como agujas luminosas hacia el cielo, eran tanto símbolos de poder como piezas claves en la defensa planetaria. Primero las torres, ordenó el león desde el alto mando, su voz fría e implacable. Sin ellas, las defensas colapsarán por completo. Los cañones de macrocarga desde las naves en órbita comenzaron a centrarse en las torres de cristal, disparando proyectiles que descendían desde el espacio como meteoros ardientes. El impacto de estos cañones desintegró las primeras torres en una explosión cegadora de luz, enviando fragmentos de cristal y energía a cientos de metros en todas direcciones. Una tras otra, las torres caían, creando vastas ondas de choque que sacudían el núcleo de la ciudad. Sin las torres de control, las defensas automatizadas de la ciudad se apagaron, dejando a las gemas sin más opción que enfrentarse directamente a los astartes. En lo profundo de la ciudad, las gemas se retiraron hacia sus últimos bastiones, fortalezas construidas en lo más profundo del núcleo cristalino de la ciudad. Desde ahí, intentaron organizar una resistencia. Sin embargo, los Ángeles Oscuros no dejaron espacio para la esperanza. Los Dreadnoughts avanzaron con paso lento y pesado, sus armas destruyendo cada barricada y búnker donde las gemas se ocultaban. Las criaturas de cristal y drones de combate lanzados por las gemas fueron pulverizados bajo los pies de estas poderosas máquinas de guerra. Los cazadores de élite, guerreras especiales que protegían los centros neurálgicos de la ciudad, no fueron rivales para la furia de los astartes. El centro de la ciudad, que una vez brillaba con vida y energía, ahora era un cementerio humeante. Las avenidas llenas de escombros cristalinos y los restos carbonizados de las gemas se extendían bajo la luz difusa de un sol distante. Lionel Johnson caminaba por los escombros de lo que alguna vez fue la ciudad más avanzada de las gemas.
Su figura imponente, envuelta en una armadura de colores oscuros y verdes, parecía un dios caminando entre ruinas. A su alrededor, los astartes seguían destruyendo los últimos puntos de resistencia con la precisión que solo un ejército entrenado por un primarca podría tener. La purga no era simplemente una destrucción, era una lección que se enseñaba a través del terror y el fuego. Lionel Johnson miraba las ruinas, satisfecho de que había cumplido la voluntad del emperador. Los astartes no mostraban piedad. A cada rincón de la ciudad que llegaban, aniquilaban todo rastro de vida Xeno. Las gemas, en su desesperación final, no eran más que polvo en el viento ante la furia de los ángeles oscuros. La gran purga del planeta madre había comenzado. Las naves orbitales seguían lanzando proyectiles desde las alturas, y Leon, mirando el horizonte lleno de humo y cenizas, supo que esto no era el final. Era solo el principio de la extinción de las gemas. El asedio a Diamante Amarillo. El coloso que cae. La fortaleza de Diamante Amarillo se alzaba como un faro imponente, una ciudadela de cristal dorado que irradiaba un poder casi inconmensurable. Su estructura brillaba con la luz de miles de soles, reflejando la soberbia de su gobernante y su autoridad absoluta sobre los suyos. Desde la órbita del planeta, las fuerzas de los ángeles oscuros se preparaban para un asalto que quedaría registrado en los anales de la historia. Lionel Johnson, con su mente estratégica afilada y su voluntad implacable, observaba los reportes del escáner sobre la estructura y los movimientos de su presa. Sabía que Diamante Amarillo era mucho más que una simple gema. Era un ser de poder descomunal, capaz de manipular la energía pura y de comandar ejércitos que podrían poner en jaque incluso a una de las legiones del emperador. Pero Leon no era un simple general. Era un primarca, un hijo del dios emperador de la humanidad. El plan de Leon era claro: debilitar a Diamante Amarillo antes de intentar enfrentarse a ella directamente. Sabía que sus habilidades destructivas eran inmensas y que un ataque frontal resultaría en una masacre. Por lo tanto, utilizó su astucia y poder militar superior. «Activad las armas orbitales», ordenó Leon con voz fría a su capitán de la nave Razón Invencible. Desde la órbita, las enormes barcazas de batalla de los ángeles oscuros activaron sus sistemas de bombardeo. Los cañones láser y cargas de plasma fueron dirigidos a puntos estratégicos de la fortaleza de Diamante Amarillo, atacando los generadores de escudos y los sistemas de defensa. Las explosiones resonaron en la atmósfera, y columnas de humo dorado comenzaron a elevarse desde la superficie, mientras el poder defensivo de la fortaleza se debilitaba progresivamente. Diamante Amarillo, furiosa por el asalto, emergió de su ciudadela. Su imponente figura, de una altura desmesurada, dominaba el campo de batalla. Con un simple gesto, lanzó ráfagas de energía de una magnitud tal que vaporizaba los disparos láser en el aire y reducía a cenizas a las primeras escuadras de marines que intentaban aproximarse. «Cae sobre ellos», rugió con su voz resonante, mientras sus rayos de poder amarillo barrían la tierra. El león no flaqueó. Con un movimiento calculado, lanzó a sus mejores guerreros de la ala de la muerte y la ala del cuervo. Las tropas de la ala de la muerte, equipadas con armaduras de exterminador, descendieron en cápsulas de desembarco en las cercanías, asegurando puntos estratégicos y abriendo fuego con cañones de plasma y bolters de asalto. Sus disparos, dirigidos a las articulaciones de Diamante Amarillo, buscaban inmovilizarla lo suficiente para permitir el asalto directo. Al mismo tiempo, la ala del cuervo, especializada en ataques rápidos, utilizaba sus motos a reacción y lander speeders para flanquear a la colosal gema. Los vehículos disparaban proyectiles a gran velocidad, forzando a Diamante Amarillo a concentrarse en múltiples objetivos a la vez. «¡Malditos humanos!», gritó con desprecio Diamante Amarillo, dirigiendo su atención al líder de los ángeles oscuros. «Tu miseria humana no tiene cabida en mi imperio. Caerás ante mi luz eterna». Sin embargo, el león sabía que la arrogancia de Diamante Amarillo sería su perdición. A medida que las fuerzas de los astartes mantenían ocupada a Diamante Amarillo, el Johnson ejecutó su maniobra final. Con su espada de energía en mano, y liderando un escuadrón de guardia de honor, se movió rápidamente hacia un punto estratégico. «Destruid sus piernas», ordenó a sus tecnomarines, que, trabajando bajo el fuego enemigo, activaron cargas de demolición a lo largo de los canales de energía que alimentaban a la gigantesca figura. El suelo tembló, y una explosión masiva sacudió los cimientos de la fortaleza. Diamante Amarillo vaciló por primera vez. «No puede ser», exclamó, al sentir cómo una parte de su poder comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, no estaba completamente debilitada.
Con un rugido de pura furia, descargó un devastador rayo de energía directamente hacia donde el león estaba posicionado. Lionel Johnson, en el último segundo, desvió el rayo con su escudo, perteneciente a su padre el emperador, canalizando la energía a través de su armadura de campo de energía refractor. A pesar de la magnitud del ataque, el primarca permaneció en pie, como un faro de poder inquebrantable. Con un movimiento rápido y preciso, Leon se lanzó hacia Diamante Amarillo, cortando a través de su imponente forma con una serie de golpes precisos y devastadores. Su espada de energía rasgó la gema que formaba el corazón de Diamante Amarillo, haciendo que su estructura comenzara a desmoronarse. Diamante Amarillo, en su agonía, intentó lanzar un último ataque, pero el león, implacable, atravesó su gema, su núcleo con un golpe final de su espada. El cuerpo de Diamante Amarillo se estremeció mientras su forma comenzaba a fracturarse. Su inmensa figura, una vez indomable, se desmoronó en una nube de fragmentos dorados que cayeron como lluvia sobre la tierra devastada. El eco de su caída resonó por todo el planeta, y su luz se extinguió. Los ángeles oscuros, silenciosos y disciplinados, se reagruparon en torno a su primarca. El león, con la espada aún en la mano, miró hacia los fragmentos de lo que una vez fue una de las gemas más poderosas del Imperio de las Gemas. El poder no es nada sin propósito, dijo fríamente, mientras observaba cómo el viento dispersaba los restos de Diamante Amarillo. Tras la caída de Diamante Amarillo, Lionel Johnson comenzó a planear el siguiente movimiento contra las otras dos diamantes, sabiendo que cada una representaba un desafío aún mayor. Tras la muerte de Diamante Amarillo, el campo de batalla quedó en un momentáneo silencio, como si el universo contuviera la respiración. Pero este silencio fue rápidamente interrumpido por un grito desgarrador que resonó a lo largo del planeta. Diamante Azul, profundamente devastada por la pérdida de su hermana, comenzó a sollozar de manera tan intensa que la atmósfera misma parecía vibrar. A su lado, Diamante Blanco, con una expresión de furia absoluta, dejó de ser la presencia distante y controladora para convertirse en un torbellino de ira pura y desatada. Diamante Azul, mientras lloraba, desencadenaba una oleada de energía emocional que afectaba no solo a las gemas, sino también a los astartes. Muchos de los marines se arrodillaron bajo el peso de la tristeza abrumadora, como si cada célula de sus cuerpos se viera sobrecogida por el dolor. Las lágrimas de Diamante Azul caían como relámpagos que desintegraban el suelo y explotaban en poderosas ondas de choque. Al mismo tiempo, Diamante Blanco, imponente y cegada por su ira, levantó una mano hacia el cielo. La flota en órbita y las naves que aún descendían hacia la superficie del planeta quedaron atrapadas bajo su escrutinio. Con un gesto frío y calculado, Diamante Blanco lanzó una devastadora ráfaga de energía blanca que rasgó la atmósfera como un cuchillo a través de la seda. Ellos pagarán por esto, gritó Diamante Blanco con una voz que resonaba por todo el campo de batalla, mientras un rayo de energía conjunto de ambas diamantes atravesaba el cielo. La nave de asalto Espada de Desafío, que había estado realizando bombardeos estratégicos desde la atmósfera, fue el objetivo directo de las dos diamantes. El rayo de energía pura, una combinación del dolor de Diamante Azul y la furia de Diamante Blanco, impactó la nave en pleno vuelo. La armadura de la nave, diseñada para soportar enormes cantidades de castigo, comenzó a flaquear bajo la presión de la energía conjunta. Los escudos de la Espada de Desafío no pudieron soportar el embate. Los sistemas de energía colapsaron, y una explosión masiva se desató desde el núcleo de la nave. La nave, ardiendo y cayendo en llamas, descendió en espiral hacia la superficie del planeta. Los fragmentos en llamas de la nave comenzaron a caer como meteoros sobre las tropas de Astartes que aún luchaban en tierra. Lionel Johnson, viendo como una de sus naves más poderosas era derribada, gritó órdenes a sus tropas. Retirad las fuerzas en órbita. Redirigid el bombardeo hacia sus posiciones. Pero antes de que las órdenes pudieran ser ejecutadas, Diamante Blanco lanzó otra descarga de energía hacia las naves de la flota de los Ángeles Oscuros que se encontraban en los cielos del planeta, desintegrando varias pequeñas naves de apoyo en el proceso. El campo de batalla estaba en caos. La Sala de la Muerte y la Ala del Cuervo, a pesar de su entrenamiento y disciplina, estaban siendo superadas por el inmenso poder de las diamantes. Los Astartes, normalmente implacables y disciplinados, estaban luchando por mantener sus posiciones bajo las lluvias de energía y las oleadas de dolor emocional de Diamante Azul.
Las fuerzas astartes comenzaban a retirarse a posiciones defensivas. El león comprendía que, a pesar de la caída de Diamante Amarillo, enfrentarse simultáneamente a Diamante Azul y Diamante Blanco requería una estrategia diferente. A todas las fuerzas, despliegue completo de armas pesadas, ordenó el primarca. Las unidades de devastadores se movilizaron rápidamente, portando cañones láser, cañones de fusión y misiles perforadores. Sus armas comenzaron a impactar a las diamantes, pero la energía defensiva que irradiaba de ambas impedía que los golpes fueran letales. El plan de Leon: romper su alianza. Lionel Johnson sabía que enfrentar ambas diamantes juntas era un suicidio. La devastadora combinación de la tristeza de Diamante Azul y la furia de Diamante Blanco estaba diezmando a sus fuerzas y destruyendo sus naves. Entonces, con la mente aguda de un primarca, decidió un nuevo enfoque. Debemos romper su alianza emocional, pensó Leon. Sabía que el dolor emocional de Diamante Azul estaba reforzando la ira de Diamante Blanco. Su unión emocional les daba un poder casi inigualable. Capitana Dariel, lleva a tus hombres hacia Diamante Azul. Debilitadla emocionalmente, hacedla sentir la desesperación completa. La ala del cuervo, con su velocidad y precisión quirúrgica, recibió la orden y comenzó su flanqueo. Su misión era desviar la atención de Diamante Azul, aprovechando su estado emocional para hacerla vulnerable. La separación del poder con un ataque bien coordinado, las alas del cuervo comenzaron a lanzar proyectiles cargados de energía disruptora directamente hacia Diamante Azul. Estos proyectiles, diseñados para alterar patrones de energía, impactaron en su cuerpo, desestabilizando temporalmente sus poderes emocionales. Diamante Azul vaciló. Su poder, tan ligado a sus emociones, empezó a desvanecerse poco a poco, afectada por los ataques y el dolor. «Hermana, no te desmorones», gritó Diamante Blanco, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero en su furia, desvió su atención del combate, lo que dio al león la oportunidad que había estado esperando. Con un salto imponente, Lionel Johnson, acompañado de su guardia de honor, se lanzó hacia Diamante Blanco. Aprovechando la desestabilización momentánea de la conexión entre las dos, Leon impactó a Diamante Blanco con un devastador golpe con su espada de energía, dirigiendo la hoja hacia su núcleo energético. La batalla aún no había terminado, pero la balanza comenzaba a inclinarse a favor de los ángeles oscuros. Con Diamante Azul emocionalmente debilitada y Diamante Blanco perdiendo terreno ante el implacable avance de Leon, la caída de las últimas diamantes parecía inevitable. El campo de batalla se había convertido en un escenario de caos y destrucción. Las estructuras gemas colapsaban en llamas, los cielos rugían con la furia de las naves estelares, y el aire estaba cargado de energía. Diamante Blanco, la más poderosa y majestuosa de las gemas, brillaba con una luz cegadora, su furia resonando como un eco en el corazón de todos los presentes. Lionel Johnson, al frente de su guardia de honor, avanzaba con determinación. Su armadura resplandecía bajo las luces intermitentes de los disparos láser, mientras el aura del primarca irradiaba un poder incuestionable. A cada paso, los astartes caían en formación detrás de él, una muralla impenetrable de poder y voluntad. Diamante Blanco, levitando sobre las ruinas de lo que una vez fue la orgullosa ciudad gema, lanzó un alarido de ira pura. No permitiré que los humanos destruyan mi creación. Ni a mí ni a mi mundo. Su voz reverberó como un trueno en el horizonte, y con un movimiento de su mano, desató una oleada de energía blanca que se extendió por todo el campo de batalla, desintegrando todo a su paso. Leon apenas se inmutó. Con un movimiento firme, alzó su escudo, un arma sagrada que emitía una luz dorada, un tesoro sagrado utilizado por el mismo emperador que rivalizaba con la de Diamante Blanco. Eres fuerte, pero tu poder no se compara con la voluntad del emperador, dijo con una voz grave y serena, su mirada fija en la gigantesca gema. A la orden de su primarca, la guardia de honor avanzó, disparando sus cañones láser y vólteres en ráfagas perfectamente coordinadas. El escudo de energía de Diamante Blanco brillaba intensamente, resistiendo los ataques, pero bajo la presión de los disparos concentrados, comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Los astartes sabían que no era una batalla cualquiera. Enfrentaban una de las entidades más poderosas de este mundo, pero su determinación era inquebrantable. Por el león, gritó uno de los campeones, blandiendo su martillo de trueno, mientras otro disparaba un cañón de plasma directamente hacia el núcleo energético de Diamante Blanco. El impacto la hizo retroceder, su escudo finalmente cediendo. Diamante Blanco, tambaleándose, miró al león con ojos llenos de odio puro. Tú, insignificante ser. No eres nada comparado con mi perfección.
El león avanzó implacable, cubriendo la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Su espada de energía brillaba como un sol en miniatura, mientras la levantaba para el golpe final. Diamante Blanco, viéndose acorralada, lanzó una última y desesperada ofensiva. Un rayo de energía tan intenso que hizo vibrar la atmósfera. Pero Leon, con la destreza y velocidad que solo un primarca podía poseer, bloqueó el ataque con su espada, absorbiendo parte de la energía y redirigiéndola hacia Diamante Blanco. La gema gritó de agonía, su cuerpo empezando a fracturarse bajo la presión del ataque. Tu reinado ha terminado, dijo Leon con voz fría, antes de hundir su espada en el centro de Diamante Blanco, directo en su núcleo. Un estallido de luz blanca envolvió el campo de batalla, cegando momentáneamente a todos los presentes. La energía desatada por la destrucción de Diamante Blanco sacudió el terreno, derribando estructuras y enviando ondas de choque por todo el planeta. Cuando la luz se disipó, el cuerpo de Diamante Blanco había colapsado en miles de fragmentos relucientes que lentamente caían al suelo, como una lluvia de cristales. Lionel Johnson, de pie sobre los restos de la Gemar, miraba al horizonte con una determinación inquebrantable. Con Diamante Blanco destruida, las fuerzas de los Ángeles Oscuros redoblaron su avance. La Guardia de Honor, liderada por su primarca, se adentró más profundamente en el territorio enemigo, eliminando los últimos reductos de resistencia. Las gemas que quedaban, ya sin su liderazgo, cayeron rápidamente ante la avanzada de los Astartes. Los devastadores abrieron fuego con sus cañones de fusión, arrasando las estructuras gemas que aún se mantenían en pie, mientras los ala del cuervo cazaban a los enemigos rezagados. El planeta, otrora brillante y lleno de vida, ahora era un campo de ruinas y muerte. El cielo sobre el planeta madre se había oscurecido bajo una neblina de cenizas y escombros. Los ecos del enfrentamiento con Diamante Blanco aún resonaban en el aire, mientras Lionel Johnson y sus fuerzas se preparaban para el siguiente desafío. La caída de Diamante Blanco había dejado una marca imborrable en la moral de los guerreros de Ángeles Oscuros y de sus enemigos. Diamante Azul, conocida por su fría determinación y poder abrumador, había tomado una postura defensiva en el corazón del antiguo Palacio de Cristal. Desde allí, lanzaba poderosos ataques a cualquier cosa que se acercara, protegiendo el último bastión de resistencia. Su luminiscencia azul era un faro de desesperación y furia, y su voluntad se mantenía inquebrantable. Lionel Johnson sabía que una confrontación directa podría no ser suficiente para doblegar a Diamante Azul. En lugar de una carga frontal, optó por una estrategia de caza meticulosa. Dividió sus fuerzas en varias unidades de ataque, cada una equipada con armamento pesado y tecnología avanzada para contrarrestar las habilidades de la gema. Astartes de la primera compañía, formar el perímetro. Los despliegue rápido mantendrán la presión. Vamos a hacerla salir de su refugio, ordenó Leon, su voz cargada de una determinación férrea. Los Ángeles Oscuros se movieron con precisión militar, rodeando el Palacio de Cristal desde todas las direcciones. Las naves sobrevolaban a gran altura, lanzando bombas de disrupción para reducir las defensas de la gema. Diamante Azul, consciente de la táctica de los Astartes, intentó repeler el ataque con una explosión de energía azul. Pero Leon ya había anticipado su movimiento. Las naves de apoyo activaron sus escudos de energía para bloquear el rayo devastador. Astartes avanzaron con la cobertura de humo y escombros, utilizando granadas de humo y misiles de plasma para desorientar a la gema. Desde el frente, un equipo de atacantes de asalto cargó con sus camiones de fusión y armas de energía. Se movieron en una serie de ataques rápidos y coordinados, desgastando el escudo de Diamante Azul con ráfagas concentradas de fuego. Al ver que su defensa se desmoronaba, Diamante Azul se lanzó al ataque con furia renovada. Las Astartes desplegaron sus sistemas de campo de fuerza y armas pesadas para contrarrestar la ofensiva. Lionel Johnson, liderando el ataque final, se preparó para el enfrentamiento definitivo. En una maniobra audaz, el león y su guardia de honor rompieron las líneas de defensa de la gema, abriendo el camino para un ataque directo. Con una serie de saltos y maniobras ágiles, el primarca se enfrentó a Diamante Azul en un duelo épico. La gema disparó ráfagas de energía azul, que Leon desvió con su espada de energía, cada golpe resonando como un trueno en el campo de batalla. Diamante Azul, agotada y herida, luchaba desesperadamente.
Con un último y frenético ataque, lanzó un rayo devastador hacia Leon, que lo bloqueó con su espada, absorbiendo parte de la energía y redirigiéndola hacia su enemigo. La gema emitió un grito de dolor mientras su cuerpo comenzaba a fracturarse bajo la presión. En un giro final, Leon aprovechó una apertura en la defensa de Diamante Azul. Con un rápido movimiento de su espada, atravesó el núcleo de la gema, el golpe final que la desintegró en una explosión de fragmentos de cristal azul. La atmósfera se llenó de polvo y escombros, mientras Diamante Azul se desmoronaba, dejando solo una estela de fragmentos brillantes y la quietud que siguió a su caída. Con la caída de Diamante Azul, el campo de batalla quedó en silencio, salvo por el crepitar de las llamas y el eco distante de los motores de las naves. Lionel Johnson, exhausto pero triunfante, contempló los restos de las gemas que una vez habían sido tan temibles. El primarca levantó su espada en señal de victoria, y el rugido de sus fuerzas se alzó como un canto de triunfo. El planeta madre había sido purgado de su amenaza, y el legado de las gemas, ahora quebrado, se convirtió en un recuerdo de la feroz batalla librada por los ángeles oscuros. La cacería había terminado, y el camino hacia la victoria estaba despejado. El aire en la fortaleza de los ángeles oscuros era denso, impregnado con el olor a ozono y la resonancia de los recientes combates. El planeta había sido purgado, y la victoria era total. Las gemas que alguna vez dominaron este mundo habían sido destruidas o sometidas. Ahora, solo quedaban los prisioneros, aquellos a quienes Lionel Johnson había considerado dignos de interrogar. Entre ellos, Lapislázuli era de particular interés. Leon caminaba lentamente por los pasillos de la prisión, una construcción oscura y monumental, diseñada para contener a las criaturas más peligrosas del universo. Este sector especial de la fortaleza estaba reforzado no solo por una arquitectura impenetrable, sino por barreras psíquicas y sistemas de contención antimateria. Aquí, en este lugar olvidado por el tiempo, incluso los seres de poder inconmensurable, como Lapislázuli, se encontraban sin recursos. Las puertas de la celda se abrieron con un crujido pesado y mecánico. En su interior, el aire era frío, casi gélido, y las paredes estaban cubiertas con inscripciones arcanas diseñadas para neutralizar cualquier tipo de energía extradimensional. Lapislázuli se encontraba en una esquina, con las piernas cruzadas, mirando fijamente al suelo. Su apariencia era diferente a la de una guerrera de antaño. Ahora, sin su poder, parecía más frágil, casi vulnerable. Lionel Johnson se detuvo en la entrada, su presencia imponente llenando la sala. La luz tenue del lugar apenas iluminaba su armadura negra y dorada, adornada con símbolos de la Primera Legión, mientras su capa ondeaba suavemente en la brisa que se colaba desde los ductos de ventilación. Su rostro, marcado por las cicatrices de innumerables batallas, permanecía impasible, pero sus ojos estaban llenos de una fría determinación. Lapislázuli, dijo con voz grave, has sobrevivido a la purga de tu raza. Un destino que pocos compartirán. Pero te queda una última oportunidad para redimirte, si es que ese concepto tiene algún valor para ti. Lápiz levantó la mirada, sus ojos llenos de tristeza y resignación. Ella había visto caer a las diamantes, el pilar de su civilización, y sabía que ya no quedaba nada por lo que luchar. ¿Qué quieres de mí? Su voz era baja, rota por el peso de la derrota. Sabía que no podría usar sus poderes aquí. Las runas y los sistemas de contención lo impedían. Incluso su conexión con el agua, tan fundamental para su ser, estaba bloqueada en este lugar. Leon caminó hacia ella, sus pasos resonando en el piso de metal. Se inclinó ligeramente, lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los de la gema. Información. Todo lo que sabes sobre las diamantes y sus secretos. Sus planes, sus aliados, lo que queda de tu imperio. Dime dónde está la próxima amenaza. Su voz era como una espada, cortante y directa. Lapislázuli permaneció en silencio por un momento. No porque no quisiera hablar, sino porque el peso de la verdad era demasiado grande. Sabía que su resistencia era inútil, pero traicionar a su raza, incluso en la muerte, era una carga que no estaba segura de poder soportar. No lo entiendes, humano. No queda nada. Ustedes lo han destruido todo. Mi mundo, mi hogar, todo lo que alguna vez existió está en ruinas. Sus palabras estaban llenas de tristeza, pero también de una profunda resignación. Leon se irguió una vez más, observándola detenidamente. La victoria había sido contundente, pero algo en su tono le decía que había más, algo que ella no estaba revelando. Entonces serás prisionera en esta tumba de tu propia creación.
Pero si me ocultas algo, si descubro que tu raza aún esconde algún secreto, no habrá piedad para ti. Sus palabras cayeron como un juicio final. Lapislázuli bajó la cabeza, sabiendo que su destino estaba sellado. Pero dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza aún sobrevivía. Tal vez, solo tal vez, algún día llegaría la oportunidad de redimirse o de vengarse. Pero por ahora, estaba atrapada, sin poder, sin aliados. Solo el tiempo diría si su vida en esta prisión sería eterna o si el ciclo de destrucción seguiría su curso. Si te interesa redimirte, me lo dices en un mes, por lo próximo. Lionel Johnson levantó la mano y Lápiz fue encerrada en celda parecida a una armadura, diseñada para torturar demonios, se dio la vuelta y salió de la celda, dejando a Lápiz sola en la oscuridad. La puerta se cerró detrás de él, y con ella, el destino de la gema quedó sellado. En el tranquilo y colorido mundo de Steven Universe, los días solían pasar de forma apacible. Las gemas que quedaban vivas, aunque aún no sabían de eso, vivían en armonía junto a los humanos. Sin embargo, una noticia sorprendió a todos cuando las pantallas de los televisores y dispositivos comenzaron a emitir imágenes que Steven nunca había visto antes. Naves colosales, portando la insignia del Imperio de la Humanidad, se aproximaban a la atmósfera del planeta. No eran las naves de gemas ni las sencillas construcciones humanas, sino estructuras de guerra masivas que proyectaban una sombra sobre el cielo claro. Enormes cruceros, destructores y barcazas de batalla descendían lentamente en perfecta formación, creando una imagen tanto majestuosa como aterradora. Lionel Johnson, el imponente primarca de los Ángeles Oscuros, había llegado. Pero a diferencia de otros mundos, esta vez no había un inicio de batalla. No se escuchaban disparos ni explosiones. Las fuerzas de Leon llegaron con una misión diferente: la pacificación de este remoto planeta, pero bajo las condiciones del Imperio de la Humanidad. Steven, desde la sala de su casa, observaba las transmisiones en las que los representantes humanos y líderes locales se reunían para firmar un acuerdo. Las imágenes mostraban a los emisarios imperiales, figuras imponentes con armaduras brillantes, que desembarcaban de sus naves en una especie de ceremonia diplomática. En el centro de todo esto, Lionel Johnson caminaba con una calma absoluta, liderando las negociaciones. El planeta Tierra será anexado al Imperio, se anunciaba en la transmisión. Cualquier resistencia xeno o fuerza alienígena será erradicada. Las palabras eran frías, pero el tono formal y diplomático hacía que el mensaje pareciera casi inevitable. El dominio del Imperio de la Humanidad no dejaba lugar a negociaciones. Steven no podía creer lo que veía. Las cámaras mostraban como un grupo de emisarios humanos, acompañados por las fuerzas militares de los Ángeles Oscuros, entregaban algo que lo dejó sin aliento: los restos de las 3 diamantes. Fragmentos de las poderosas gemas que alguna vez habían dominado el cosmos, ahora reducidas a simples reliquias, eran presentados con reverencia ante la humanidad como trofeos de guerra. La vista de los restos quebrados de las diamantes provocó un dolor agudo en Steven. Estas gemas, a pesar de sus pasados conflictos, representaban una parte crucial de la historia de su gente. El hecho de que ahora fuesen mostradas como trofeos por una fuerza militar superior les resultaba profundamente perturbador. En la transmisión, los líderes humanos seguían hablando. El Imperio no busca la destrucción innecesaria. Todo aquel que acepte su lugar bajo nuestro mando será protegido. Pero aquellos que aún mantengan alianzas con fuerzas xeno, su resistencia será erradicada. El mensaje era claro y directo. Steven apretó los puños. La palabra erradicada resonaba en su mente. No era solo una anexión pacífica. Las gemas y cualquier otra especie alienígena que intentara resistirse serían destruidas sin piedad. Sabía que esto afectaría a quienes aún se ocultaban, aquellos que no deseaban someterse a ningún gobierno humano. ¿Qué hago?, pensó en voz alta, mirando a las gemas que quedaban a su lado, preocupadas y silenciosas. Garnet, Amatista y Perla lo observaban con el mismo desconcierto, comprendiendo que las cosas habían cambiado para siempre. De repente, la transmisión se cortó a un comunicado final: el Imperio de la Humanidad ha llegado para traer orden y estabilidad. La resistencia será sofocada. Aquellos que se alineen con los xenos caerán. Steven sabía que debía tomar una decisión. Steven apagó el televisor lentamente, procesando las palabras que había escuchado. El Imperio de la Humanidad había llegado para imponer su voluntad, y aunque su llegada había sido pacífica hasta ahora, la amenaza implícita no podía ser ignorada. Las gemas, su familia, y su hogar estaban en peligro.
Garnet fue la primera en hablar. Esto no es bueno. Sabemos lo que significa una fuerza como esa. No están aquí para convivir. Están aquí para controlar. Amatista se cruzó de brazos, visiblemente incómoda. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos enfrentarnos a algo así. ¿Viste el tamaño de esas naves? Perla, siempre cautelosa, intentó encontrar una salida. No podemos actuar sin pensar. No sabemos lo suficiente sobre ellos, y menos aún sobre su líder. Pero lo que es seguro es que esas reliquias, los restos de las diamantes, esto va más allá de lo que podríamos haber previsto. Steven respiró profundamente. Sabía que su naturaleza siempre había sido la de buscar la paz, el diálogo, pero este era un enemigo que no parecía dejar margen para negociación. Aún así, algo en él no podía dejar de aferrarse a la esperanza de que tal vez podría evitar una catástrofe. Debemos ir a la gran ciudad, dijo finalmente. Necesito hablar con ellos, con ese Lionel Johnson. No podemos quedarnos sentados esperando a que nos ataquen. Si hay alguna posibilidad de que puedan entendernos, debo intentar. No, Steven, podrían matarte. Pero yo sí parezco un humano, si van ustedes van a ser asesinadas. Garnet asintió lentamente. Está bien, Steven. Pero debemos estar preparados para lo peor. Si ellos no escuchan, necesitaremos un plan de respaldo. Con el acuerdo de las gemas, Steven y su equipo comenzaron a prepararse para su viaje a la capital del planeta, donde se habían establecido las operaciones diplomáticas del imperio. La ciudad estaba ahora llena de soldados humanos, pero Steven y las gemas decidieron ir desarmados, esperando que su acto de buena fe los protegiera. Cuando llegaron, la ciudad había cambiado drásticamente. Las banderas del Imperio de la Humanidad ondeaban en los edificios principales, y las calles estaban patrulladas por soldados armados con tecnología que las gemas nunca habían visto. Sin embargo, a pesar de la tensión en el aire, la población local parecía seguir con su vida diaria, ignorando, o tal vez acostumbrándose, a la presencia de sus nuevos guardianes. Steven fue conducido a una sala de reuniones, donde le esperaba el líder del contingente imperial, Lionel Johnson. El primarca era una figura imponente, de una altura y constitución que superaban a cualquier humano que Steven hubiera visto. Su armadura negra y verde brillaba con un resplandor oscuro, y su rostro, frío y calculador, parecía tallado en piedra. A su alrededor, varios ángeles oscuros permanecían de pie, inmóviles como estatuas, observando cada movimiento de Steven. Así que tú eres Steven Universe, dijo Dion con una voz profunda y autoritaria. Eres apenas un niño, tú eres el defensor de este mundo. Steven tragó saliva, sintiendo la intensidad de la presencia del primarca, pero no dejó que el miedo lo detuviera. Sí, respondió Steven, manteniendo su postura. He escuchado sobre lo que ocurrió con las diamantes, y sé que su historia con las gemas es complicada. Pero este planeta, estas personas, merecen vivir en paz. No somos una amenaza para tu imperio. Leon lo observó en silencio durante unos momentos, antes de responder. El imperio no busca amenazas donde no las hay. Pero las gemas, son una especie Xeno. Y nuestro mandato es claro. Todas las formas de vida no humanas deben ser erradicadas o subyugadas. No somos crueles por naturaleza, Steven. Somos pragmáticos. Steven dio un paso adelante, sus manos temblando un poco por la tensión. Sé que tú crees que esto es lo mejor para la humanidad. Pero hay más en el universo que solo supervivencia y control. Las gemas y los humanos de este planeta han vivido juntos en paz durante miles de años. Nosotros no somos enemigos, no queremos serlo. Lionel Johnson miró a Steven con una mezcla de curiosidad y desdén. La idea de paz entre humanos y xenos le resultaba ajena, sino ridícula. El imperio de la humanidad había sido forjado en las brasas de la guerra y la dominación, no en la diplomacia con especies alienígenas. Si existían las formas diplomáticas entre xenos, pero eran extremadamente raras. Las palabras son fáciles, Steven Universe, pero las acciones son lo que verdaderamente importa. Tu gente, esas gemas, ya han mostrado lo que son capaces de hacer. Las diamantes, tus líderes, sometieron a otros y destruyeron civilizaciones enteras. No puedes negar eso. Steven respiró hondo. No lo niego. Pero también hemos cambiado. Ellas ya no están. Lo que queda de las gemas aquí, ahora, solo quieren vivir en paz. Como cualquier otro ser en el universo. Yo puedo ayudarte a ver eso, si me das la oportunidad.
Por un momento, el primarca permaneció en silencio, como si estuviera midiendo las palabras de Steven, calibrando la sinceridad detrás de ellas. Lionel Johnson era muchas cosas, pero no era irracional. La mano de hierro del imperio estaba guiada por un intelecto afilado y estratégico, no solo por la violencia. Tu optimismo es admirable, respondió el primarca finalmente, con una dureza mitigada. Pero la paz es un lujo que la humanidad rara vez se ha podido permitir. Las guerras que hemos librado nos han enseñado que solo mediante la fuerza y la disciplina podemos asegurar nuestro lugar en el universo. Steven dio un paso más, decidido. Y esa fuerza no tiene por qué destruirlo todo. Puedes ser fuerte y justo. Puedes proteger sin aniquilar. Lo que ocurre aquí, en este planeta, podría ser un ejemplo para otros. Si nosotros podemos convivir, tal vez otras especies y mundos también puedan hacerlo. Leon lo observó por un largo momento, en lo que parecía un conflicto interno. Para él, la seguridad y la supervivencia de la humanidad eran lo único que importaba, pero las palabras de este joven resonaban con una verdad que no podía ignorar del todo. Era algo que sus hermanos, otros primarcas, habían debatido antes. Si la brutalidad del imperio era el único camino. Finalmente, Johnson habló. Lo que propones va en contra de la doctrina del imperio, pero no soy ciego a los cambios. Esta paz que ofreces, Steven Universe, si demuestras que puede mantenerse, sin comprometer la seguridad de la humanidad, tal vez, solo tal vez, podríamos considerar una excepción. Steven sintió un rayo de esperanza, pero antes de que pudiera responder, Garnet dio un paso adelante. Nosotros seremos los primeros en defender esa paz, dijo con firmeza. No somos una amenaza. Y si algún día lo fuéramos, seríamos los primeros en enfrentarlo. Leon asintió, su mirada fija en Garnet. Tienes mi palabra, por ahora. Pero entiende esto, Steven Universe. Cualquier signo de traición, cualquier indicio de que esta paz es una ilusión, y no dudaré en regresar para terminar lo que comenzamos con las diamantes. Lo entiendo, respondió Steven, su voz tranquila pero firme. Gracias por darnos esta oportunidad. Con una última mirada hacia Steven, el primarca se giró y comenzó a salir de la sala, seguido por su guardia de honor. La reunión había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El imperio había concedido un respiro, pero la paz que Steven había negociado era frágil, pendiendo de un fino hilo. Mientras las puertas se cerraban, Steven dejó escapar un suspiro de alivio. Hicimos lo correcto, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Perla, visiblemente más relajada, le puso una mano en el hombro. Confío en ti, Steven. Lo hemos logrado antes, y lo lograremos de nuevo. Garnet, siempre la voz de la razón, añadió. Esto es solo el principio. Debemos mantener la paz que hemos prometido. Y si lo logramos, este mundo tendrá una oportunidad de prosperar bajo su propia luz. Con esas palabras, el equipo sabía que aún había mucho trabajo por delante. Pero por ahora, habían asegurado un respiro para el mundo de Steven, una tregua que podría marcar la diferencia entre la destrucción total y un futuro lleno de esperanza.